La reforma agraria es un proceso político y económico destinado a modificar la estructura de la tenencia de la tierra, mediante la redistribución de grandes extensiones de terreno, tradicionalmente en manos de pocos propietarios, hacia campesinos sin tierra o con propiedades muy pequeñas. Este fenómeno ha sido un tema crucial en la historia de América Latina debido a la marcada desigualdad en la distribución de la tierra que prevaleció desde la época colonial. En la mayor parte de los países latinoamericanos, la tierra se concentraba en latifundios, enormes extensiones de propiedades privadas, mientras que una gran cantidad de campesinos apenas contaban con parcelas suficientes para su subsistencia. La reforma agraria surgió como una respuesta a esta situación, con el objetivo de proporcionar una mayor justicia, al transferir tierras a los pequeños agricultores y fomentar el desarrollo económico del campo. La idea era que el empoderar a los campesinos con acceso a la tierra se mejoraría la productividad agrícola, reduciría la pobreza rural y se mitigaría la inestabilidad social y política. Sin embargo, en la práctica muchas de las reformas no lograron sus objetivos a largo plazo. Esto nos lleva a la pregunta central de esta investigación. ¿Por qué fracasó la reforma agraria en muchos países? Buenas noches, profesor Armando Calmet Luna. Soy el alumno Jorge Francisco Torres Pulgar y voy a hablar sobre el contexto, objetivos y qué países ejecutaron una reforma agraria similar. Las reformas agrarias en el Perú surgieron en un contexto de marcada desigualdad rural, caracterizada por la concentración de la tierra en pocas manos y la explotación de las comunidades campesinas. Durante la época colonial y republicana, el sistema de haciendas predominaba, donde grandes terratenientes controlaban vastas extensiones de tierra, mientras que los campesinos indígenas trabajaban en condiciones precarias, con poco acceso a recursos y sin derechos sobre la tierra. La situación se agudizó en el siglo XX, cuando las tensiones sociales y la creciente pobreza rural generaron un ambiente de malestar. El gobierno de Juan Velasco Alvarado impulsó la reforma agraria de 1969 con el objetivo de redistribuir la tierra y mejorar las condiciones de los campesinos, buscando corregir siglos de injusticia agraria y reducir las brechas sociales en el campo. Sin embargo, los resultados fueron mixtos, enfrentando problemas de implementación y falta de apoyo técnico. La reforma agraria en el Perú tuvo como principales objetivos la redistribución de la tierra, rompiendo con la concentración en pocas manos y entregando parcelas a campesinos y cooperativas, buscando una mayor equidad en el campo. Además, se propuso mejorar la producción agrícola mediante la modernización y un uso más eficiente de los recursos, promoviendo prácticas sostenibles y la tecnificación en la agricultura. Otro objetivo clave fue reducir la pobreza rural, brindando a los campesinos acceso a la tierra como medio para mejorar su situación económica y social, al tiempo que se integraban más plenamente en la economía nacional. Algunos países que intentaron implementar reformas agrarias incluyen Perú con la reforma agraria de 1969 bajo el gobierno de Juan Velasco Alvarado, Chile durante el gobierno de Eduardo Rey Montalva en los años 60 y más radicalmente bajo Salvador Allende en los años 70. México, iniciada tras la Revolución Mexicana de 1910, liderada por Emilio Zapata y consagrada en la Constitución de 1917. Bolivia, la reforma agraria de 1953 bajo el movimiento nacionalista revolucionario MNR. Cuba, con la Revolución de 1959, se implementó una profunda reforma bajo el liderazgo de Fidel Castro. Buenas noches. Buenos días, mi nombre es Mauro Castro. Voy a hablar sobre los factores más relevantes sobre el fracaso de la reforma agraria. Primero, muchos campesinos que recibieron las tierras no contaban con la capacitación necesaria para cultivarlas. Esto resultó en niveles bajos de producción. Segundo, hubo corrupción en la implementación de la reforma, donde algunos funcionarios desviaron sus recursos y se beneficiaron más sus familiares y amigos. 3. Tensiones entre campesinos y sindicatos llevaron a conflictos para esta reforma. La falta de infraestructura, caminos, eh, sistema de riego y acceso a los mercados obstaculizaron a que esto produjera. 5. Los campesinos muchas veces carecían de créditos en los bancos, créditos financieros,
para invertir sus tierras y esto disminuyó su capacidad de desarrollo. 6. Muchos terratenientes utilizaron tácticas legales para oponerse a esta reforma, lo que generó más la inestabilidad. 7. La falta de continuidad de las políticas, cambios de enfoque, cambios de gobiernos. Esto alargó más y creó más desigualdad y desorganización. 8. Factores externos como la crisis económica, cambios de precios en los productos agrícolas afectaron la viabilidad de esta reforma. 9. Potencias como Estados Unidos, temiendo que el avance del socialismo, influyeron para que la reforma no prosperara. Estos y entre otros contribuyeron a que la reforma agraria en el Perú no lograra sus objetivos de manera efectiva, resultando en una continuidad de problemas en el sector agrario. Muchas gracias. El fracaso de la reforma agraria en América Latina dejó huellas profundas en nuestras sociedades. Muchos campesinos, a pesar de las promesas de cambio, siguen atrapados en la pobreza rural, sin acceso a tierras productivas. Sus vidas son una lucha diaria por sobrevivir. Este descontento ha llevado a millones a migrar a las ciudades buscando mejores oportunidades, pero esta migración no solo cambia el paisaje urbano, también genera tensiones y una lucha por recursos limitados. La frustración ha provocado el surgimiento de movimientos sociales y en algunos casos insurgencias. En Perú, la reforma de Juan Velasco Alvarado prometió mucho, pero dejó mucho sin el apoyo necesario, y en Chile, tras el golpe de 1973, se hicieron avances en la distribución de tierras, aumentando la desigualdad. La lucha por la tierra y la justicia sigue siendo vital en nuestra historia. Es un recordatorio de que el cambio verdadero requiere compromiso y acción. En conclusión, en resumen, los principales causas del fracaso de la reforma agraria fueron la resistencia de las élites, la falta de apoyo estatal, también la mala planificación y los problemas políticos, ¿no? Reflexionando sobre las lecciones aprendidas, la necesidad de un enfoque integral que incluye apoyo técnico, financiero, infraestructura para los campesinos y también lo que es el rol de la estabilidad política para implementar reformas de este tipo, ¿no? En conclusión, planteando la importancia de repensar las políticas agrarias actuales para evitar los errores del pasado, ¿no? Eso sería todo.